Buenos días. Vamos a continuar con los temas. En esta oportunidad nos va a tocar hablar acerca de patología rotuliana. El doctor Miguel Palacios va a hacer la primera presentación, encargándose básicamente el doctor anterior de rodilla, algoritmo de evaluación y tratamiento. Buenos días con todos, mi nombre es Miguel Palacios. Voy a compartir con ustedes un tema bastante interesante, pero también bastante complejo, porque van a notar ustedes que tiene múltiples aristas cómo abordarlo y cómo tratar de definirlo. Es un problema que es multifactorial de por sí. Si tienen que llevarse algo de esta exposición, es esa la conclusión, que es un problema multifactorial. No tengo conflicto de intereses para esta presentación y el objetivo de la charla es definir el dolor anterior de rodilla, evaluar sus factores de riesgo, definir las herramientas y criterios diagnósticos para lo mismo y valorar el tratamiento, tratar de elaborar un algoritmo que nos permita enfocar el tratamiento. Como definición, ya hace mucho tiempo, en la época del 90, los doctores Dye y James trataron de definir esta patología teniendo en consideración de que este problema era como un mosaico de causas que lo generaban, ¿no? E inclusive en algún momento se acuñó el término que era el agujero negro de la ortopedia, así de dramático. Y eso se debe a que, pues como les comenté anteriormente, esto tiene múltiples causas de cómo abordarlo. Pero definiéndolo en base a protocolos internacionales y a consensos, diremos que el dolor anterior de rodilla es un dolor que se presenta alrededor o detrás de la rótula y que se agrava con por lo menos uno o más de las siguientes características: sentadillas, subir y bajar escaleras, correr o saltar. Esas características definen un dolor anterior de rodilla. Bajo esa definición y en base a los consensos, pues nosotros podemos excluir, de acuerdo a lo que menciona este consenso del año 2016 de dolor patelofemoral, las inestabilidades. Entonces solamente nos vamos a referir a dolor anterior de rodilla que no tenga solamente una causa en inestabilidad. Criterios adicionales para definir este dolor anterior de rodilla, aunque no son necesarios para acuñar su término, es la presencia de un crépito, un derrame articular o el signo de la butaca, que vamos a ver que es parte del examen físico de esta patología. Estos términos son intercambiables: el dolor de síndrome patelofemoral, la condromalacia rotuliana, rodilla del corredor, son también otros términos como se le conoce a este dolor anterior de rodilla. Dentro de la epidemiología y los factores de riesgo, diremos que en la población general es una patología muy frecuente y es más frecuente sobre todo en el sexo femenino, y esto se debe a causas fisiológicas y biomecánicas. Siempre vamos a tener en cuenta que el manejo conservador es siempre la primera línea y tenemos que darle una chance muy importante a este tratamiento. Dentro de los factores de riesgo vamos a ver que las actividades físicas, tanto el correr, hacer sentadillas, subir y bajar escaleras, el ser de sexo femenino, anormalidades en el pie o hasta factores psicológicos están en relación a esta patología. Y esto va en función a su etiología. Puede tener dos grandes etiologías: tener una etiología netamente anatómica o tener una etiología de índole biomecánica o funcional. ¿Por qué? Porque, como les dije, en este caso, el del dolor anterior de rodilla, el dolor no solamente está ubicado en la rodilla, sino está ubicado en zonas proximales como en la cadera o en zonas distales como el pie, o inclusive hasta en la columna. Se menciona que esta patología puede estar relacionada a alteraciones posturales a la marcha. Y esto, como ustedes pueden ver, y como les mencioné anteriormente, tiene múltiples ubicaciones, relacionadas cada una de ellas a factores biomecánicos o anatómicos. Pero no solamente queda ahí, va más arriba allá de la columna. Hasta factores psicológicos están relacionados al dolor anterior de rodilla, de tal manera que existen pacientes que tienen tal capacidad de concientización de este dolor que sienten hasta sensación de catastrófica el dolor que presentan, o simplemente una sensación de que no se van a poder recuperar jamás, o simplemente le tienen miedo a la terapia física y rehabilitación. Eso se llama kinesiofobia. Esos estudios es cierto que relacionan la parte psicológica con el dolor, pero lastimosamente, como no existen estudios de alta evidencia ni tampoco son muy homogéneos, pues es una limitante
Dentro de la clínica lo que vamos a ver es que un paciente con dolor anterior de rodilla empieza con un dolor insidioso de causa traumática, puede o no puede tener derrame articular, generalmente va asociado a pocos esfuerzos físicos y es un dolor pobremente localizado. Es importante poder identificar sobre todo los factores que puedan causar eso. ¿Para qué? Para nosotros poder aplicar el examen físico. Esta parte creo que es muy importante porque aquí aplicamos qué parámetros del examen físico son súper importantes en base a dos factores, la sensibilidad y la especificidad. Recordemos que estos dos factores determinan que una prueba sea más o menos precisa y nos anticipa qué prueba podemos usar y qué combinaciones nos podrían servir. Como ustedes pueden ver ahí, lo que está resaltado en amarillo son las pruebas más sensibles y más específicas. De tal manera que recordemos que las pruebas más sensibles nos sirven para hacer tamizajes a grandes grupos poblacionales y las pruebas más específicas son para confirmar diagnósticos. Entonces, estas tres variedades de examen físico nos permiten tener una alta sensibilidad y especificidad. El encontrar un tilt patelar o la palpación de la faceta lateral o medial tiene una alta sensibilidad. El hacer que el paciente haga sentadillas en el examen físico también tiene una alta sensibilidad y lo que se le llama el signo del teatro. Quiere decir de que el paciente sentado por un tiempo aproximado de 20 minutos presenta dolor o al pasar de estar sentado a estar parado o simplemente estirar la rodilla. Eso tiene un gran valor de especificidad. Otras pruebas que nos sirven también en el examen físico es hacer que el paciente sube y baja escaleras. Eso nos permite valorar cómo las fuerzas se distribuyen a nivel de la patela y también las pruebas para analizar alteraciones rotacionales en los miembros, que vamos a verlo posteriormente en otra exposición. Pero existen otras pruebas concomitantemente como la palpación de las facetas y la movilización de la rótula en función a cuadrantes, la presión de la rótula sobre la tróclea femoral y las pruebas de flexión profunda y compresión en flexión de 60 grados, que también nos sirven para valorar esta patología. Dentro de los exámenes auxiliares es importante tener en cuenta que las radiografías van a ser de vital importancia. Las radiografías panorámicas nos van a permitir analizar deformidades coronales, pero las radiografías en carga nos permiten ver, por ejemplo, este signo, que es el winking sign, que al encontrarlo nosotros nos va a permitir ir pensando en alteraciones rotacionales de los miembros inferiores. También las radiografías axiales de rótula son sumamente importantes porque nos permiten definir si hay algún tipo de tilt patelar, pero las tomografías nos van a permitir valorar ese factor que de repente, como ustedes van a ver más adelante, a veces no se toma tanto en cuenta, ¿no? Las alteraciones rotacionales. Nosotros usamos generalmente el índice de Weil-Delitzsch para poder medir estas rotaciones tanto a la antebración femoral como a la torsión tibial externa, lo cual nos puede dar un indicio de que por qué esta patología se vuelve tan persistente y un poco manejable con un tratamiento conservador. De tal manera que nosotros debemos hacer la medición, no confiarnos en las mediciones que nos da el radiólogo a veces y tener puntos de corte para poder definir tratamientos quirúrgicos, que obviamente se definirán más adelante. Dentro de las herramientas como la resonancia nos permite valorar lo que es las lesiones condrales como tal y las lateralizaciones. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si hay alguna alteración condral, esto va a ir perpetuándose progresivamente y llevándonos a una osteoartrosis. Y algunas herramientas como la tomografía de emisión de positrones nos puede dar una idea de que ya hay algún tipo de daño condral o estrés articular, lo cual nos puede llevar a una progresión lenta a una artrosis si no la tomamos en cuenta previamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para tratarla? Usamos hacer una artroscopía, colágeno, terapia. Pues a veces la terapia o lo que nosotros recetemos no es tan bien visto. Uno, obviamente, como nosotros como traumatólogos nos encanta operar. Y a veces eso, la terapia física y rehabilitación no es bien tomada, pero hay que partir del algoritmo. Recordemos, causas anatómicas, causas biomecánicas, que nos van a llevar poco a poco a dar primero, en una primera línea, un manejo conservador. Generalmente se estima o se estila que deben ser aproximadamente unos de 3 a 6 meses de una terapia conservadora para poder valorar su utilidad. Y si nosotros analizamos la evidencia en función al tratamiento de esta patología, vamos a ver que hay muy pobre evidencia desde el año 2020 a la fecha, tanto estudios de alto nivel como estudios clínicos aleatorizados y metaanálisis o revisiones. Entonces esto nos hace pensar de que de repente es muy poco lo que se ha avanzado en esta patología y pues toca investigar un poco más al respecto. Lo que sabemos al momento del manejo conservador es el tratamiento de primera línea, bajar de peso, modificar la actividad física y la medicación. Esto trata de corregir ciertos aspectos, sobre todo biomecánicos, derivados de las partes blandas.
pero existen ciertos factores anatómicos que no se toman en cuenta con el manejo conservador. Como les comenté, una terapia de tratamiento conservador de 6 meses podría servir. ¿Y qué incluye esto? Fortalecimientos y elongaciones, fortalecer el core, mejorar los aductores, fortalecer cuádriceps, estirar los isquiotibiales. El uso de ortesis y taping también podría ayudar, dan un alivio a corto plazo del dolor, y el uso de plantillas. Generalmente las revisiones sistemáticas nos mencionan de que estos fortalecimientos musculares funcionan entre un corto o un mediano plazo. Es importante por eso saber recomendarlos y trabajar en función con el terapista para hacer un tratamiento multimodal de esto, ya que las guías actuales de manejo no se recomiendan en base a certezas qué es lo que no debemos hacer en este tipo de patologías del dolor anterior. Por ejemplo, el uso de tapings y el uso y la corrección de la pisada nos ayuda mucho para manejar esto. Pero no es solamente lo único, sino también tener en cuenta la postura. Nosotros tenemos a veces alteraciones posturales en los pacientes que, corrigiéndolos, podrían ayudar a mejorar este dolor patelofemoral. Y también algunas herramientas como el biofeedback, que no tiene mucha evidencia al respecto. Pero también existen otras herramientas como los inyectables o los nutricéuticos, que en general tratan el síntoma más que la causa principal. Y el problema es que, ¿qué hacemos si falla la terapia conservadora? La intención del tratamiento conservador es corregir la parte biomecánica, pero si falla, debe haber algo más que está ocasionando este estrés articular, y lo que tenemos que hacer es mejorar eso. Entonces, si la terapia conservadora falla, tenemos que disminuir el estrés articular. Pero si no sabemos qué es lo que causa el estrés articular, pues obviamente no lo vamos a poder corregir. Por eso es importante conocer los patrones de dolor anterior de rodilla y, sobre todo, poder conocer las herramientas quirúrgicas que podrían ayudarnos a corregir esta patología. Dentro de las herramientas quirúrgicas, algunas recomendadas por la literatura médica son las osteotomías de la tuberosidad anterior de la tibia. Si bien es cierto, ustedes recuerden de que esta herramienta quirúrgica es recomendada en inestabilidades, pues tiene cierto espacio en los dolores anteriores de rodilla cuando la terapia conservadora falla. Pero no olvidar nunca esta parte que es bastante dejada o venida a menos: las alteraciones rotacionales, que es algo que van a hablar más adelante. Si nosotros tenemos en cuenta esto y sabemos medirlo y sabemos diagnosticarlo, pues nos vamos a evitar un gran problema y un dolor de cabeza con esta patología. Entonces, este es un tema muy importante que vamos a desarrollar más adelante. Para llevar a casa, diremos que el dolor anterior de rodilla es un tema muy frecuente. Yo sé que la mayoría de ustedes en su consulta particular o en la consulta pública la han visto frecuentemente. El tratamiento principalmente es disminuir el dolor, es disminuir el estrés articular, sea atacando las causas biomecánicas o anatómicas. Hay que definir correctamente, hay que saberla diagnosticar sobre todo, y tener en cuenta que la evidencia actual lastimosamente es muy escasa al respecto. Como les mencioné, es tantas las causas que generan este problema y es tan multifactorial que es pobremente abordada por la literatura. Y considerar los factores anatómicos y rotacionales óseos cuando la terapia conservadora falla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Palacios. Ahora invitamos al doctor Vicente Sanchís Alfonso, que nos visita desde España. El doctor es miembro del International Patellofemoral Study Group. Su principal área de interés se centra en las anormalidades torsionales del fémur y la tibia, de ahí el tema a tratar. Es revisor de la revista clínica oficial de ESCA, del American Journal for Medicine, del Journal of Knee Surgery, de Knee, entre otras. Buenos días a todos. Decía Abraham Lincoln que si le diesen 6 horas para talar un árbol, emplearía las primeras 4 en afilar el hacha y las 2 restantes en hacer la tala. Esta forma de pensar implica que lo importante cuando vamos a hacer cualquier cosa es la planificación. La planificación es el 80% del éxito. Y esto es aplicable a la cirugía torsional. Si nosotros no medimos de forma adecuada la torsión, lo que vamos a conseguir es hacer una corrección que va a ser deficiente. O bien nos vamos a quedar cortos o bien nos vamos a pasar. Este es un trabajo de estudio de elementos finitos de presiones femoropatelares en cirugía torsional.
Observen el preoperatorio, donde hay un aumento de la presión muy significativa. Observen cómo con 5 grados de rotación femoral externa conseguimos prácticamente la normalización de presiones, y observen cómo con 15 grados estamos provocando una retroversión. La retroversión es mucho más negativa para el paciente que la anteversión. Por lo tanto, si no llegamos, vamos a fracasar. Si nos pasamos, vamos a tener un auténtico desastre para el paciente. Pero no solamente debemos hacer la medición. La planificación implica contar con otros especialistas, en concreto con el servicio de radiología, con el que mi experiencia siempre ha sido muy negativa porque nunca me han hecho caso en la forma en la que yo quiero medir las versiones. Hay 28 formas de medir la anteversión femoral y el método de Murphy, que es el que yo utilizo, me peleo con los radiólogos para que me lo hagan y es muy complicado lidiar con los radiólogos. Por lo tanto, hay dos frases que cuando hicimos una visita al Machu Picchu, la guía nos dijo que dos características del imperio inca eran la planificación y el trabajo en equipo. En todo acto de la cirugía es importante planificar y trabajar en equipo, pero en alteraciones torsionales la planificación y el trabajo en equipo van a ser cruciales. Pero no solamente debemos operar una torsión que nos da un número, no operamos números, operamos personas y por lo tanto es importante que esa anomalía torsional cuantificada con un numerito se corresponda con una clínica de un dolor muy discapacitante y una alteración torsional en la marcha también muy importante, como la que ven ustedes aquí. Esto es una típica marcha típica de la torsión tibial externa, que es la marcha de Charlotte. O, por ejemplo, esta otra marcha que van a ver, que es la marcha típica de una torsión femoral interna. Pero si nos quedamos con esto, que sería lo habitual, estamos dejando sin tratar muchos pacientes que se merecen un tratamiento adecuado. Existen multitud de patrones de marcha en las alteraciones torsionales y algunos de ellos simulan alteraciones neurológicas como esta marcha pseudoespástica o esta marcha en tijeras que es típica de una parálisis cerebral y no eran marchas neurológicas, eran pacientes con alteraciones torsionales evidentes. Pero otro factor a tener en cuenta, aparte de que hay una torsión cuantificada, hay un dolor discapacitante y hay una alteración funcional muy importante, es que este tipo de pacientes presentan respecto a la población general y respecto al paciente típico con dolor femoropatelar unos porcentajes de afectación psicológica muy importantes, catastrofización, kinesiofobia, depresión, ansiedad y algo que no es factor psicológico, pero que es importante, una cantidad, un porcentaje muy elevado de sensibilización central. Por lo tanto, si a un paciente, porque tenga depresión, catastro, kinesio, lo dejamos de lado, estamos quitando oportunidades de mejora a este tipo de pacientes. Por lo tanto, el tener una afectación psicológica no es una contraindicación del tratamiento quirúrgico. Existe, por lo tanto, tal variedad de presentaciones de esta patología que he pensado que lo ideal sería que yo presentara un caso clínico. Mi peor caso clínico, el que más me ha hecho calentarme la cabeza. Ustedes pueden pensar que solo tengo este caso y por eso lo presento, pero no, es muy frecuente, la casuística es elevada y tienen que tener en cuenta que existe una altísima prevalencia de las alteraciones torsionales de fémur y o tibia en los pacientes con dolor femoropatelar rebelde a tratamiento conservador. Se trata de una mujer de 23 años que consulta por un dolor muy severo en cara anterior de rodilla izquierda, un dolor en la nalga izquierda también muy severo y observen en este estudio en 4D cómo hay una rotación interna de la tibia en algún momento de la marcha. Bien, esta paciente se le realiza, tenemos un valor de una rotación femoral interna de 29 grados, por encima de 25 se considera patológico, hay una torsión tibial externa de 32 grados, se considera patológico por encima de 35 grados y
se le realiza una osteotomía intertrocanteria de rotadora y nada más después de la cirugía la paciente nos dice que tiene sensación de que tiene todas las piezas del puzzle en su sitio, que no hay nada que ya no encaje, antes no encajaba, y lo que es más curioso, al día siguiente de la cirugía su dolor femoropatelar había desaparecido y su dolor de nalga también había desaparecido. Bien, ¿por qué es importante la torsión tibial? La torsión tibial es importante, mejor dicho, la torsión femoral en este caso, es importante porque cuando hay una torsión femoral, la fuerza del cuádriceps no está actuando perpendicular al eje de la articulación de la rodilla y por lo tanto hay una disminución de la fuerza posterior que va a provocar una sensación de desequilibrio y de colapso de la rodilla y un aumento de las fuerzas laterales que va a provocar una hiperpresión de la femoropatelar lateral y esto conlleva a una condropatía y también a veces a fenómenos de inestabilidad. ¿Qué hace el paciente? El paciente lo que hace es caminar con una rotación externa, porque de esta forma lo que va a conseguir es que el cuádriceps está actuando perpendicular al eje de la articulación de la rodilla. ¿Y esto qué provoca? Va a provocar un impingement acetabular posterior que va a ser responsable de ese dolor en la nalga que la paciente tenía. Por lo tanto, parece que todo es muy sencillo. El paciente tiene un dolor en rodilla, un dolor en la nalga y la teoría, los fundamentos fisiopatológicos nos dicen que el problema se puede solucionar con una osteotomía de rotadora. ¿Cuál es el problema? Que las cosas no son tan sencillas, que el paciente ha pasado un auténtico calvario desde el momento de los síntomas hasta que tiene su tratamiento quirúrgico satisfactorio. Tienen que tener en cuenta que clásicamente se considera que el paciente con dolor femoropatelar es un paciente ansioso, un paciente neurótico. Nada más alejado de la realidad. Los factores psicológicos son solamente factores moduladores del dolor y no son la causa del dolor. Por lo tanto, me gustaría, miren, por ejemplo, me han invitado en la ESCA a 2 charlas sobre osteotomías de rotadoras y las 2 charlas son en paciente con inestabilidad femoropatelar. Parece que el dolor femoropatelar es la cenicienta de la cirugía femoropatelar. Parece que no va con nosotros el dolor femoropatelar y el dolor femoropatelar es patrimonio del cirujano ortopédico y los pacientes no están locos. En esta charla me quedan ahora 3 minutos solamente y teóricamente yo la había preparado para 20 minutos, que es lo que aparecía en el programa. Pero pienso que en vez de ir rápido vale la pena que ustedes, para ver si se conciencian de lo importante que es el dolor femoropatelar, que escuchen el testimonio de la paciente, que además me ha acompañado, para que sepan cómo esta paciente se sentía a lo largo de todo su proceso. La paciente se llama Marta y nos va a contar todas las sensaciones que ella tenía. Está loca. Eso es que está aburrida y no sabe qué inventarse. Como no tiene nada mejor que hacer, se pasa el día en el hospital. Tranquila, te duele porque estás creciendo. Buenos días, soy Marta Escudero Negas y ni estoy loca ni estoy creciendo. Simplemente tenía torsión. Es obvio que los expertos y las expertas aquí son ustedes, pero una cosa tengo clara y es que siempre he sabido escuchar a mi cuerpo y yo sabía que algo no iba bien. Yo era una persona que iba todos los días a trabajar, unos días sin dolor y otros con un dolor insoportable que me impedía moverme. Iba incluso llorando y nunca he faltado a mi puesto de trabajo. Siempre he cumplido con mis obligaciones. ¿Cómo va a ser posible que alguien joven como yo prefiera pasarse los días en un hospital antes que estar viajando, comiéndose el mundo? Si estoy hoy aquí es porque me gustaría concienciarles sobre la importancia que tienen las torsiones y cómo repercuten en la vida de las personas. Y además me gustaría pedirles que por favor no se nos juzgase, porque se pasa mal, realmente mal, y las palabras pueden llegar a hacer mucho daño. Por eso hay que cuidarlas. Muchas gracias. Bien, sí. 3 meses más tarde de esta cirugía, que parece algo muy evidente, muy sencillo, hay una torsión.
Muchas gracias. Parece todo muy sencillo. 3 meses más tarde, ¿qué ocurre? Que en el lado contrario aparece una marcha en foot dragging. Fíjense la marcha que tenía la paciente. El operado que les he presentado es el izquierdo y esto es la forma de caminar con el lado derecho. Esta discapacidad que la paciente tenía incluso le hizo plantearse ir en silla de ruedas. Pero además de esto tenía un dolor en cara anterior de rodilla, pero no era un dolor importante, pero un dolor muy severo a nivel de la cara anterior de la cadera. Y al cabo de unos meses empieza con un dolor en la cara anteromedial del tobillo. Aquí pueden ver otra vez la forma de caminar de la paciente con más detalle que en la imagen anterior. Aquí observen cuando lleva un peso se exacerba todavía más esa forma de caminar la paciente. Y si a esta forma de caminar, que nos recuerda un ciático poplito externo, le añadimos que la paciente tiene un clonus, que es un clonus fisiológico, en el lado derecho, si uno no explora a la paciente ni la escucha, pues puede pensar que tiene un problema neurológico, en concreto un problema de neurona motora superior, que evidentemente no tenía. Cuando nosotros le preguntamos a la paciente que nos explique qué es lo que le pasa, nos dice la clave. Hay que escuchar al paciente y la clave que nos dice es que esa forma de caminar y esa inversión de tobillo, esa forma de caminar solamente le ocurría con la actividad mecánica. Es un problema puramente biomecánico. Si fuera un problema neurológico lo tendría en actividad y también lo tenía en reposo. Yo en este tipo de pacientes, en ella y en todos, les hago caminar de forma normal, les hago caminar con zancadas largas porque se exacerba la minusvalía que tiene el paciente, le hago correr porque todavía se exacerba más la sintomatología que tiene el paciente. Y en este paciente en concreto, estas son las imágenes del estudio de 4D y el modelaje que hacemos de todo el cuerpo. Si comparamos la línea negra con la línea azul, del iliosoas, la paciente tenía una rotación interna funcional de 30 grados que si le añadimos a su torsión femoral interna, tenemos una torsión interna del fémur real de casi 65 grados, que es lo que desencadenó todo el cuadro. Fíjense, si nosotros tenemos, nosotros cuando caminamos, si caminamos con rotación interna, y ella iba con una rotación interna, para evitar el dolor de cadera que era insoportable, al hacer una rotación interna el pie se va hacia adentro. Si nosotros con el pie hacia adentro intentamos hacer dorsiflexión, verán que no pueden hacerla y además tendrán dolor en la cara anteromedial del tobillo que presentaba la paciente también. Entonces realmente esa forma de caminar, ese foot dragging, era consecuencia del problema mecánico de la torsión, no de un problema de cualquier otro tipo. Entonces a esta paciente se le hizo una osteotomía derrotadora del fémur, y acabo ya en 2 minutos, y se le hizo una osteotomía derrotadora de tibia porque el ángulo de progresión de la marcha, que es fundamental para indicar las osteotomías derrotadoras de tibia, estaba muy elevado. Se le hicieron solamente una corrección en fémur de 15 grados y en tibia de 10 grados, con un resultado clínico excelente. Excelente en cuanto a su forma de caminar, el foot dragging ha desaparecido por completo, excelente en cuanto a quitar el dolor, tanto el dolor de la cadera como el dolor del tobillo, como el dolor de la rodilla, y observen en estas imágenes, vamos a la otra que es de más seguimiento, esto es a los 9 meses de evolución. Fíjense cómo el patrón de marcha es completamente normal, la patela apunta hacia adelante, apunta hacia la punta del pie, y si le hacemos algo más exigente, como es por ejemplo la carrera, van a ver exactamente lo mismo en la imagen del centro. Y si le hacemos hacer un test del triple salto, que es la imagen de la derecha, pero que ahora no se pone, el patrón, la patela está apuntando hacia adelante en sentido de la punta de los pies.
Yo creo que el primer mensaje, el que yo quería dar, es que se conciencien de la importancia que tiene la patología femoropatelar en cuanto a dolor femoropatelar, que el dolor femoropatelar es patrimonio del cirujano ortopédico y que es importante que escuchemos a los pacientes, porque los pacientes nos van a decir en sus propias palabras qué es lo que está ocurriendo. Y ya para terminar, otra vez el mensaje de escuchen al paciente, porque ella en todo momento me estaba contando una torsión. Y como en todas mis charlas, me gustaría darle las gracias al doctor Robert Teichi. Robert Teichi es un cirujano de Estados Unidos. Decía Mario Benedetti que de eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no ves. Yo, hasta que no conocí al doctor Teichi, yo no veía las alteraciones torsionales. Pasaban por delante de mí, pero no me daba cuenta de que había una alteración torsional. En mi carrera quirúrgica de femoropatelar hay un punto de inflexión, un antes y un después, desde que sigo los criterios que el doctor Teichi me enseñó y les quiero decir que los resultados clínicos de la cirugía femoropatelar y específicamente de la cirugía del dolor femoropatelar han cambiado completamente a lo largo del tiempo que yo sigo los criterios que sigue el doctor Teichi. Pero también es importante el paciente. Para mí el paciente es lo primero, porque los pacientes me han enseñado a mirar con otros ojos. Muchas gracias por la atención y perdón por pasarme. Muchas gracias, doctor Vicente Sanchís, por su presentación, magnífica presentación. Gracias. Invitamos a la doctora Miho Tanaka. Ella es directora del programa de Medicina Deportiva Femenina del Hospital General de Massachusetts y profesora asociada de Cirugía Ortopédica en la Facultad de Medicina de Harvard. Es médico jefa del equipo New England Revolution, así como de los Boston Red Sox y del Boston Ballet. Ha formado parte de la junta directiva de AOS y actualmente preside el Departamento de Innovación en el Aprendizaje de la AOS. Es fundadora y editora jefe de la revista Journal of Women Sports Medicine. Adelante, doctora. Thank you very much. I used to think trochleoplasty was a complicated topic to explain, but after hearing the last lecture, it seems pretty easy. I'm going to bring this lecture back to the topic of patellofemoral instability and away from pain. So trochlear dysplasia, we know, is common in patellar instability. 96% of patients who have this disorder will have this problem. And the reason why it's an issue is that it increases patellofemoral contact pressures, decreases the contact area, and essentially it reduces the force that's required to dislocate the patella in early flexion due to the limitation of the osteochondral restraint. It's considered a primary risk factor in patellar instability. However, very few need trochleoplasty. So we'll talk a little bit about how to decide who needs this. Well, the first is that the assessment of the trochlea is very important, and so we start with axial radiographs. But when you're getting the axial radiographs, you want to see that the proper area of the trochlea. So the Merchant view is performed at 30 degrees of knee flexion, as you can see in the top photo. If you go to the Sunrise view, which is a little bit more flexion at 45 degrees, then you're not going to be able to capture the anterior portion of the trochlea, which is where the dysplasia happens. And so you must look for this sort of 1/3, 2/3 ratio that you see in the top picture, with the 1/3 of the medial facet and 2/3 on the lateral facet. If you see this sort of 50-50 ratio of the medial versus lateral that you see in the bottom picture, this is not going to be appropriate to assess trochlear dysplasia. So this is the first step. On MRI, we can assess this as well, and there's multiple measurements that we use to describe this because the trochlea is not just a flat trochlea. The sulcus angle does describe how flat it is, and this can be measured on cartilage and bone. But we also consider the elevation of the lateral condyle. So this is the lateral trochlear inclination that's shown here, and it can be measured on cartilage or bone, and the trochlear depth as well. So this is looking at the average of the medial and lateral condyles and subtracting the length of the depth of the trochlea to look at this. But I think the important thing here is that when we're looking at these measurements, first of all, they're not interchangeable. Measuring on bone versus measuring on cartilage has different thresholds. And also we know that looking at males versus females with these different measurement angles
measurements will have different thresholds for normal versus abnormal as well. And so we do need to consider this. However, we did find that the most consistent measurement, if you want to use only one, would be the trochlear depth that's measured on cartilage, with 3 millimeters being the cutoff, and fairly consistently between both sexes. So I think the de jour classification is one that can have a lot of value because it provides qualitative measurements and in a way to assess the trochlea. Please remember that you have to have a perfect lateral in order to assess this. There is a little bit of discussion about the inter-observer reliability, and more so we've moved now to looking at the dichotomous classification of the B and D versus the A and C. And essentially, these had the elevation of the trochlear floor and a proximal supratrochlear prominence. Really, when I'm thinking about trochleoplasty and the potential role in this surgery, I'm looking for the type D that you see in the bottom right corner. And this has to be fairly pronounced, a big cliff, a very hypoplastic medial condyle, and at least 5 millimeters of anteriorization on the lateral relative to the anterior cortical line. So what are the indications for trochleoplasty? It's not just a flat groove, and it's not just the presence of trochlear dysplasia. It's really a clinical exam and not just what we see on the radiographs. The patient has to be functionally unable to allow the patella to engage in the trochlea in early flexion. And so we refer to this often as the jumping J sign, and where the trochlea is displacing the patella, as you can see in this case. So in these cases, trochleoplasty can be a good indication, and this is to address and correct the trochlear dysplasia. Now, the reason why this is so controversial is that in patellofemoral surgery, this is one of the few intra-articular procedures that we perform. Everything else is outside of the knee, the MPFL reconstruction, all of the osteotomies. And in the US, this is not very commonly performed. Of course, in Europe, it's much more common. And additionally, there's a lot of heterogeneous techniques. It's not just one technique that we use here. So there's a lot of controversy around this and a lot of regional differences in how we implement and incorporate this, but this is my current opinion based on current data. So the albitrochleoplasty is one way to do this, and this is elevating the lateral condyle in the cases where there's lateral condylar hypoplasia, essentially to recreate the lateral buttress. I think when we're talking about trochleoplasty, probably the most commonly thought of ones are the deepening trochleoplasty, where we're creating and recreating the groove. This can be with the thick flap, as de jour has shown. It can be with the thin flap, or the Berater, which is removing the subchondral bone to bring the cartilage down. This can even be performed arthroscopically as well, where you're performing this with a burr. There's also the recession wedge trochleoplasty, and I've moved a little bit more towards this because I like the way we can stay away from the subchondral bone, and this is just resecting a wedge here, staying far away from the cartilage, removing this, and then doing a closing wedge osteotomy, as you can see here, and you can see that the prominence has been reduced to be in line with the anterior cortex. The Peterson grooveplasty is also one form of a trochleoplasty. Some people refer to this as a bumpectomy. And really this just removes the anterior portion, this anterior prominence that we see. You can sew the synovium to kind of create this sort of ramp to remove that sort of blockage of the patella into the trochlear groove. But this can shorten the trochlea, and I think currently the biggest limitation is that we don't fully understand the 3D anatomy from the lateral radiographs in terms of what's normal, what's not, and how to recreate it. However, the contraindications are clear. We know that skeletal immaturity is a contraindication due to the risk of physeal injury and growth arrest. The thin flap has been shown to be acceptable if there's less than 2 years of growth remaining, as with most procedures. Arthritis or degenerative changes is a contraindication as well, especially if you're trying to perform a thin flap. This is impossible when the cartilage is not of good quality, and this should never be performed in isolation. It's almost always with some sort of osteotomy, and definitely with an MPFL or MQTFL reconstruction simultaneously. So how do these patients do? Well, we know from the systematic review, reviewing over 1,000 trochleoplasties, that in general, the redislocation rates are very low, with the lowest rates shown to be with the de jour type, de jour osteotomy.
and the recurrence of instability without dislocation about 8%. But the biggest problem with this is the risk of patellofemoral osteoarthritis. In this study with the systematic review, it was 27%, with some studies looking at 10-year incidence of 90+% of patellofemoral OA, and this is really the crux of the problem here. The risk of stiffness is rather high, and the risk of subsequent surgery, including arthroplasty, revision stabilization, arthrolysis, and implant removal, is fairly high when compared to the other procedures that we look at. David Diduck showed that his rate of, after deepening trochleoplasty, of returning to the OR for arthrolysis is about 25%. So these are the things that we have to think about. So what is the controversy here? Essentially, when we're performing the trochleoplasty, we are trying to lateralize the trochlear groove. And we spent a lot of time yesterday in the patellar instability session talking about this alignment, how we're trying to bring the extensor mechanism and the tuberosity as close to the trochlear groove as possible. And so with trochleoplasty, with this hypoplastic medial condyle, we're able to deepen but move the trochlea laterally to decrease the TTTG distance. We're also improving the sagittal or the anterior posterior TTTG distance in terms of contact pressures with this. However, the TTO, especially if you're anterior medializing, can achieve the same results. You are now bringing the tuberosity to the trochlea and medializing this. And the reason why this is beneficial is that it's still an extra-articular procedure. And so we're not cutting the cartilage. We're not going into the knee. The risk of arthrofibrosis becomes less automatically with an extra-articular procedure, and it's generally considered safer and a little bit easier for most people. Now, the cons of doing this, some would argue philosophically, is that it doesn't actually fix the principal deformity in this case. And so there are the concerns about osteoarthritis. There are some concerns about congruence as well, although Peter Balkrecht has shown that the congruence was generally okay in his hands after this procedure. So when should we consider trochleoplasty? Well, in high-grade dysplasia, I would say type D, you have to see at least 5 millimeters of this trochlear prominence as you see here. Otherwise, oftentimes you can address this with a TTO. Sometimes in revision settings, and generally in my experience, these patients have a very, very high TTTG distance. This is not 20, 25, they're usually 30, even more than that, something that you cannot gain an appropriate correction with just a medializing TTO. And this, even in my practice, is only 1 to 2% of my patients. So one example here, 2 knees with severe dysplasia, what I would call a type D. And I want to talk a little bit about which one of these, only one, needs a trochleoplasty and why. So patient 1, this is our dynamic CT that allows us to really visualize this. And of course, not everyone has access to this, but you can see this sort of gliding J sign, how it drifts over to the side, but it's not breaching a mechanical block. On the second patient, you can see it's almost like an L. It's a hard J sign where it's not able to engage, and it has to come way over medially before it can engage in the trochlea. This is the patient's view. So left knee, first patient, you can see that it's floating outwards. We would call this a grade 3 J sign due to the amount of lateralization. And in the second patient, also grade 3, but qualitatively you can see how far, how hard it has to come over. And so that sort of acceleration there is consistent with potential need for trochleoplasty. So here's patient 1, empty trochlea sign, underwent a medializing TTO, and afterwards did very well. She came back for her other side. So of course her right knee here, let's see, is unstable. Of course, this is not the side that I fixed, but she came back because she was happy with this knee, and you can see that the knee is quite stable, even though she had what I would consider a type D or severe trochlear dysplasia, because we knew that she didn't have a jumping J sign. Now the second one who did have a jumping J sign, you can see this patella articulating with the convexity. She underwent a TTO, and after the TTO, I checked this again, and you can see how it still jumps, still has a jumping J sign, and so this is when we move forward with the trochleoplasty. This is performed through a lateral approach. And so basically the steps here, I do a lateral arthrotomy, but I do this through a lateral lengthening, so this which allows for a Z lengthening of the lateral retinaculum. Then, after looking at the native groove, you want to identify where the new groove should be, typically about 1 centimeter lateral to where it is. Then we're removing the excess bone. Like I said, I've moved over more to doing this
with a recession wedge. So I kind of mark the angle that I want, and then I'm removing this, and I'm staying away from the subchondral bone and removing approximately 4 to 5 millimeters of bone. If you are going to use a burr or a burr here, I would really recommend trying to remove or trying to minimize the risk of thermal injury. And of course, you don't want to detach the cartilage flap. Finally, this is then reduced and compressed and then fixed using, in my case, bioabsorbable screws, but some people will use absorbable sutures as well. So here's the final arthroscopic view, and here's the pre-op with the jumping J. And here's afterwards. Sorry, it's a little messy here, but no J sign. So in summary, the first patient, actually the two patients were very similar: patellar instability, severe trochlear dysplasia, high TTTG, but the first patient did not have a displacing supratrochlear prominence and was fine without the trochleoplasty. The second patient did and ended up needing it. So again, what are the downsides? It's a great procedure for addressing the dysplasia, but it's intra-articular, which means there are more complications related to this, and it disrupts the chondral surface, which risks the increased risk of OA. There's a learning curve. This is definitely not something that you want to do if you're not a high-volume patellofemoral surgeon. And lastly, I think even for people who do perform this often, our ability to understand and recreate the anatomy of the trochlea is still very limited, so I think we still have a long way to go. So in conclusion, there are multiple factors that contribute to instability, and many patients have trochlear dysplasia, almost all of them, but most of them do not need a trochleoplasty. The ones that have a large anterior prominence and have a jumping J sign that can be corrected with a TTO are the ones who would generally benefit. So I would say, there are multiple regional and philosophical differences that exist, but consider the downsides of this and perform only when needed, and I hope that future studies will help refine our indications for this procedure. Thanks very much for your attention. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Sí, por favor, para responder las preguntas, por favor, a los ponentes, si pudieran acercarse a la mesa para ver las preguntas acerca de este tema tan importante y que a veces no los tomamos de la manera como deberíamos. A veces las dejamos pasar, estas patologías tan importantes y a veces tan difíciles de diagnosticar y tratar. Si hubiera alguna pregunta del público, por favor. Buenos días. En primer lugar, felicitarles por las exposiciones. La pregunta va a la doctora Tanaka. Yo comparto también con el doctor Valcarep que debe haber congruencia articular para disminuir las fuerzas de presión en el cartílago. Yo creo que hablar de una reconstrucción extraarticular en un paciente con una B o con una D puede incrementar más bien la sobrecarga sobre el cartílago. Usted cuando hace este tipo de trochleoplastías, yo también hago la trochleoplastía de Bereiter, me gusta mucho, ¿hace la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial? Gracias. Okay, thank you for the question. If the question is if I perform an MPFL reconstruction at the same time as the trochleoplasty, the answer is yes. In fact, I always perform the anterior medialization first to see if I'm able to essentially what we call jump the bump, because if you can medialize the extensor mechanism enough, in the cases of dysplasia, oftentimes you can correct the articulation. But if the trochlea is so dysplastic that it's convex and displacing the patella, then I will add the trochleoplasty, and I always add the MPFL reconstruction at the end. Thank you. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta del público? Por favor, el micro. Para este sector. El micro, por favor, para este sector. Un ratito, doctor. Ahorita le pasa en el micro. ¿Cómo da la indicación para la terapia física? Cuando vienen estos pacientes y usted indica terapia física por 3 o 4 meses, ¿qué le indica? Habitualmente lo que hacen los rehabilitadores es solo poner agentes físicos, o sea, le da el agente por 2. Fisioterapia significa que se echen
le pongan, digamos, diferentes agentes físicos sin ningún tipo de ejercicio, sin ningún tipo de actividad para corregir el mal alineamiento o fortalecer la parte medial. Entonces pasan 2 o 3 meses y realmente el paciente dice, no hay ninguna mejoría en absoluto. Muy buena pregunta, eso es algo súper cotidiano. Recordemos que nosotros como traumatólogos a veces no somos formados para indicar terapia física como tal, pero sí de repente tenemos conocimientos biomecánicos como para poder ir conduciendo al paciente hacia qué más o menos le podría ofrecer el rehabilitador. Lo que sí de repente es importante trabajar de la mano con el rehabilitador, ¿no? Tener un rehabilitador de confianza, el cual usted conozca su trabajo y pueda saber dirigir esos problemas. Pues como usted nos acaba de decir, gran parte de los rehabilitadores, si no tienen una idea de qué se trata el problema y el traumatólogo no les ayuda a dirigir el problema, pues posiblemente hagan lo que usted mencionó, solamente manejo con medios físicos, posiblemente calmen el dolor, pero recordemos que trata síntomas los medios físicos, no trata el problema en sí. Y como hemos observado en la presentación, este problema tiene 2 aristas muy grandes, tiene muchas en realidad, pero 2 grandes teorías, ¿no? El problema biomecánico y el problema anatómico. Lo importante es tratar de que el problema biomecánico se solucione con los fortalecimientos musculares, no solamente abocados a la rodilla, ojo, sino también a zonas más proximales como la cadera o columna inclusive, para poder mejorar este problema. El tema va por ahí, saber cómo trabajar con el rehabilitador y cómo dirigir al paciente también para que exija estos procedimientos. ¿Okay? Buenos días, doctor Sanchis, una consulta. Lo ideal en estos problemas de dolor anterior de rodilla, pues de hecho es tratar de manejar el dolor sin llegar a conseguir un desgaste articular. La pregunta es, en estos pacientes que ya tenemos artrosis patelofemorales instaladas con alteraciones torsionales femorales en este caso, y el dolor predominante es el dolor, ¿considera usted la necesidad de descomprimir la articulación patelofemoral a través de una osteotomía del TAT? Vamos a ver, yo creo que cualquier técnica bien indicada suele ir bien. Yo, cuando estoy hablando de cirugía torsional, no estoy hablando de pacientes con artrosis femoropatelar, ni tampoco de pacientes con una condropatía severa femoropatelar. Yo, de hecho, en la revista Disacos, últimamente he publicado 2 series, una serie de osteotomías intertrocantérias, de rotadoras, y otra de osteotomía tibial infratuberositaria, y para que nadie me pueda decir que yo voy a favor o en contra de una técnica quirúrgica determinada, he cogido en la serie, por ejemplo, en las 2 series, en la femoral y en la tibial, pacientes con dolor femoropatelar severo, con una discapacidad severa, tratados por un mismo fisioterapeuta o por un mismo equipo de fisioterapeutas, con todos los parámetros radiológicos clásicos, como la distancia TTTG, la distancia TTPCL, el volteo patelar, el til patelar, la resonancia para ver que no hay una condropatía, o sea, pacientes que cualquier cirujano nunca le haría una osteotomía de tubérculo tibial, ni le haría cualquier otra técnica porque sale todo normal. En este tipo de pacientes, que es el que yo he publicado, es el en el que yo he evaluado los resultados de las osteotomías de rotadoras. Todo tiene su indicación. El paciente miotipo es un paciente joven, sin condropatía, sin alteraciones estructurales clásicas como la TTTG, por ejemplo, pacientes que nadie le haría cualquier técnica quirúrgica porque lo clásico es normal. Y lo que yo quiero es lanzar un mensaje sobre algo que existe, que es la cirugía torsional, que tiene sus indicaciones y con muy buenos resultados. Y eso no quiere decir que esté en contra de otras técnicas. De hecho, en el paciente con una artrosis femoropatelar externa, por ejemplo, yo hago osteotomía de Fulkerson. La osteotomía de Fulkerson me parece una gran técnica quirúrgica cuando está bien indicada. Pero, por desgracia, la gente le hace Fulkerson a todo y la gente, cuando se acostumbre por culpa de las casas comerciales y por culpa de todo aquello que la casa comercial conlleva,
Cuando empiecen a hacer osteotomías de rotadoras, vamos a tener grandes desastres porque van a hacer indicaciones que no son correctas. La respuesta, osteotomía tuberculotibial de Fulkerson me parece perfecta con la indicación adecuada. Además, otra cosa, porque como siempre hablo de torsiones, parece que desprecie otras cirugías. Para mí, si hay una persona a la que yo respeto mucho y a la que le tengo muchísimo cariño y la que me ha ayudado muchísimo, es el doctor Fulkerson. Por lo tanto, su osteotomía en la indicación adecuada es excelente. Y la hago. I've got a question for Dr. Tanaka. I've got a patient, she is 46 years old, and she has very severe disabling pain on her left knee. But she has as well osteochondral lesion. We're thinking about grafting or replacement. What considerations would you take into account to take a decision? Thank you for that question. So if I'm understanding correctly, it's a patellar instability patient with an osteochondral lesion, is that correct? Yes. And the lesion is on the lateral side? Yes. Okay, so this is a chronic overload lesion. So then my approach would be dependent on the size of it. And so if it were a small lesion, then in most cases I would just perform an anterior medialization to offload it. If it's larger than about 2 square centimeters, of full thickness, which I don't think is so common, then I would consider some sort of replacement. For us, it's a 2-stage procedure of using the autologous chondrocyte implantation. And so anything for me at the time of the primary surgery, I would harvest the cells and send them and do the osteotomy, thinking that if I need to come back, I could come in through a lateral approach. But honestly, I think once you offload it, I have never had to go back to do the 2nd stage. Of course, if there's bony involvement, then doing the osteochondral allograft or an OATS, if it's small enough, would be an option as well. But for me, in these cases where you can offload it, I think the osteotomy does most of the work, so I'm not very aggressive with the cartilage on the patella. Bueno, muchas gracias. Me indican que ya por problemas de tiempo no vamos a poder continuar. Muchas gracias, profesores, por sus magníficas exposiciones. Han sido temas muy, muy interesantes y estamos muy agradecidos. Gracias.